Bienvenido a este nuevo video. Continuando con la implementación de nuestro cliente Angular que va a consumir nuestra API REST creada con Spring Boot y Java. En este video vamos a tocar un poquito ya de código del proyecto y vamos a explicar unas cosas sencillas y vamos a crear nuestro primer componente. Entonces, hasta este punto, como podemos ver, nuestra aplicación está ejecutándose. Podemos ver aquí el navegador que está corriendo nuestra aplicación en el puerto 4200. Podemos ver aquí nuestro terminal donde dice que se compiló satisfactoriamente y el proyecto está ejecutándose. Entonces, previamente también ya debiste instalar Visual Code Studio. Yo lo tengo instalado. Y en este caso yo voy a abrir mi proyecto en Visual Studio Code. Entonces, yo lo que voy a hacer es entrar a una terminal. Recuerda que yo estoy en Windows. Voy a abrir una nueva terminal, un CMD. Voy a ir a mi proyecto. En este caso estaba en el escritorio. Voy a abrir el proyecto cliente estudiante. Voy a ingresar a ese proyecto, a ese directorio. Y voy a poner el comando code espacio punto. Voy a dar enter y con esto lo que va a hacer es abrir este proyecto en Visual Studio Code, como podemos ver aquí. Sí, esa es una manera de abrir el proyecto en Windows. La otra forma también será ir a File y obtener el proyecto desde el escritorio o desde el lugar donde se ha descargado. Pero la forma que me gusta es hacerlo de esa manera, desde el terminal. Entonces, esta es la pantalla, la vista principal de nuestro proyecto una vez que se ha cargado con Visual Studio Code. Cerramos esta ventana de acá. Y bueno, nuestro proyecto tiene algunos directorios, algunos archivos que son bastantes y que yo en esta serie de videos no los voy a explicar porque me voy a centrar directamente a desarrollar nuestro cliente para poder consumir el backend, para poder consumir nuestra API REST creada con Spring Boot y Java. Entonces voy únicamente a explicar los archivos principales y los que vamos a tocar para estos videos, para este proyecto. Entonces, bien, bueno, aquí hay un montón de archivos, como mencioné. Vamos a enfocarnos principalmente en el archivo source y algunos archivos que están internamente. Entonces, lo primero que podemos ir es al archivo index.html y podemos ver que básicamente aquí lo que tiene es código HTML, tiene una cabecera, tiene un cuerpo y podemos ver que aquí tenemos algo interesante que básicamente es el core, el corazón de los proyectos en Angular, que son los componentes. En esta parte lo que hacemos es llamar a un componente que se creó por defecto cuando creamos el proyecto. Y pues este componente tiene todo lo que nos está mostrando acá en el navegador, ¿sí? Como podemos ver, en el index no hay nada de código HTML, no hay absolutamente nada, sino que únicamente está este componente. Entonces, el término también importante y conocido en proyectos Angular son los componentes, ¿sí? Siempre vamos a tener que utilizar este término para referirnos cuando desarrollamos aplicaciones con Angular. Entonces, yendo un poquito más a fondo, podemos ir a la carpeta app, al directorio app, y aquí tenemos algunos archivos importantes que son los que vamos a topar en esta serie de videos. El primero es el app.module.ts, que es la parte core del proyecto donde tenemos que importar ciertas paquetes, ciertas dependencias para que funcione nuestro proyecto. Y también vamos a tener estos archivos, ¿no? Esos archivos, 4 archivos que los genera por defecto el Angular CLI cuando crea nuestro proyecto. Tenemos el app.component.css, tenemos el app.component.html, tenemos el app.component.ts y el app.component.spec.ts. Estos 4 archivos son los archivos que se crean cuando Angular crea un componente. Sí, para cada componente vamos a tener siempre esos 4 archivos. Por lo general los que más se utiliza y en estos momentos vamos a utilizar son el archivo .ts y el archivo .html.
El archivo spec son archivos para hacer test que no los vamos a utilizar, no vamos a enfocarnos a ellos, pero sí vamos a enfocarnos en los dos archivos principales, que es el appcomponent.ts y el appcomponent.html. Entonces, como mencionaba, cada componente tiene esos 4 archivos y básicamente el archivo .cs es el archivo que le da la parte de interfaz gráfica, donde ponemos todos nuestros estilos. El archivo HTML es el que tiene toda la parte del HTML para nuestro componente, y el archivo component.ts es el archivo, la clase donde nosotros podemos escribir toda la lógica de negocio para ese componente. Entonces, si yo voy aquí al archivo appcomponent.html, puedo ver que tengo un montón de código, un montón de HTML, de CSS, ¿sí? Y esto básicamente es la presentación que tenemos por aquí. Es todo eso. Entonces, a manera de prueba, lo que yo voy a hacer en este momento es a borrar este código que está aquí, ¿sí? Este CSS y el HTML. Lo voy a borrar y lo voy a dejar vacío. Entonces, no voy a guardar ahorita de momento nada. Entonces, si yo voy al archivo app.component.ts, puedo ver que aquí tengo esta clase, y como mencionaba, esta clase permite poner todo el código de ese componente. Entonces, yo voy a modificar este título que me genera por defecto y le voy a poner en mayúsculas, ¿no? Cliente. Voy a quitarle ese guión medio y le voy a poner E mayúscula y cliente estudiante, ¿sí? Entonces, voy a guardar, ¿sí? Y algo muy importante y que siempre debemos tener en cuenta es que los proyectos en Angular hacen, el backend en Angular permite los cambios en caliente, es decir, que solo guardando se refresca nuestro proyecto, se deploya nuevamente nuestro proyecto, y nosotros eso podemos verlo por aquí, ¿no? Aquí siempre nos va a indicar cuando hagamos cambios y cuando, bueno, aquí yo voy a parar nuevamente, voy a parar esto, voy a parar para ejecutarlo nuevamente, porque estuvo mi máquina un poco hibernando. Y bueno, en este caso, bueno, yo le puse control C para pararle, pero entiendo que ya se dejó de hibernar, y ahorita compiló el cambio de la clase app.component.ts. Entonces, estos cambios se ven en caliente, y estos cambios se reflejan asimismo directamente sin que nosotros tengamos que hacer manualmente ningún cambio en el server. Entonces, como mencionaba, cambié este título, ¿sí? Este título de acá lo cambié, y ahora voy al HTML de ese componente, y lo que voy a hacer aquí es mostrar este título. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Usamos lo que en Angular se conoce como interpolación, y para esto interpolación es mostrar variables de nuestro componente, de la clase de nuestro componente, y poder mostrarlas en la vista de la misma. Entonces, para interpolar o para mostrar una variable se lo hace utilizando la sintaxis de apertura de dos llaves y cierre de las mismas. Y aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de la variable que queramos nosotros mostrar. Voy a guardar, voy a poner control S, y si voy a ver ahorita a la terminal, puedo ver que se hizo los cambios, compiló satisfactoriamente. Y si ahorita voy nuevamente al navegador, puedo ver que toda la vista que tenía anteriormente se fue y solo me muestra el título, ¿sí? El título de ese componente. Entonces, más o menos esa es la forma como se maneja Angular para trabajar en los proyectos a través de componentes. Cada componente tiene sus archivos HTML, su archivo TypeScript. Angular para trabajar con proyectos Angular es necesario tener un poco de conocimientos lo que es TypeScript, porque ese es el lenguaje que trabaja para proyectos Angular. Entonces, como mencionaba, nosotros vamos a trabajar con componentes, vamos a crear continuamente componentes, y
estos archivos son los archivos que por defecto genera Angular al crear nuestro proyecto. Pero a la final de todo eso es un componente. Entonces, nosotros vamos a crear nuestro primer componente para poder ya trabajar con nuestro proyecto para poder consumir. Por lo general, un componente hace referencia a una tabla o un componente va a trabajar sobre una tabla en el backend, en este caso en Spring Boot y Java, y ese componente lo que va a hacer es obtener toda la información de esa tabla y básicamente hacer el CRUD. Entonces, para eso nosotros vamos a crear un nuevo componente, ¿sí? Voy a ir entonces, a ver, para crear nuevos componentes vamos a necesitar siempre una terminal, porque vamos a hacerlo a través de comandos. Entonces, podríamos utilizar la terminal directamente de la que nos ofrece Windows, XMD. Sin embargo, también Visual Code nos da esa facilidad de poder tener una terminal integrada. Y para eso vamos a View, vamos a Terminal acá abajo. Y podemos ver que aquí se encuentra nuestro cursor dentro ya de nuestro proyecto. Entonces, en este momento vamos a nosotros a crear nuestro primer componente para trabajar ya con nuestro cliente consumiendo la API REST. Aquí vamos a poner comandos de Angular. Para eso yo recomiendo que, bueno, ir a su página oficial y, bueno, vamos a poner nosotros Angular CLI. Y ahí vamos a tener todos los componentes que podríamos nosotros utilizar en nuestros proyectos. Entonces es una buena ayuda ir a la página oficial y poder ver todos los... Ahora vamos a poner aquí CLI. Aquí está CLI Overview and Command Reference. Vamos a poner aquí CLI. CLI Generate. Vamos a ver aquí, a darle clic acá para ver. Sí, aquí nosotros tenemos todos los comandos que podríamos utilizar para proyectos Angular. Por ejemplo, con ng o ng podemos utilizar generate y podemos utilizar los siguientes comandos. Por ejemplo, para crear componentes, para crear clases, para crear módulos, servicios, etc. Entonces, esta es la página oficial donde nosotros debemos ir cuando no nos acordemos de un comando o no sepamos cómo se pone. Bien, entonces, volviendo a nuestro proyecto, vamos a crear nosotros nuestro primer componente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a la terminal integrada, vamos a poner ng o ng, vamos a poner generate y vamos a poner que queremos crear un componente. Luego vamos a poner una bandera. Ahora vamos a poner el nombre que le vamos a llamar, que va a ser estudiantes. Tenemos que poner el nombre, es el comando ng generate component y el nombre de nuestro componente. Entonces, aquí vamos a poner una bandera. Esta bandera es skip test y básicamente lo que aquí estoy diciendo es que no me genere el archivo .spec.ts porque no lo voy a necesitar, entonces prefiero que no me lo genere. Lo que va a hacer aquí, bueno, vamos a darle enter y básicamente si es que no he tenido ningún error de tipeo, lo que va a hacer aquí CLI es generarme un directorio con 3 archivos: el archivo .ts, el archivo .html y el archivo .css para ese componente. Esperamos un momento hasta que lo genere y aquí ya lo generó. Lo podemos ver acá. Aquí está nuestro componente estudiantes y los archivos que mencioné. Todos los componentes van a tener como mínimo estos 3 archivos: el archivo HTML, el CSS, que es para darle interfaz, y el archivo que es la clase, bueno, que es el componente donde vamos a generar toda la lógica de nuestro proyecto para ese componente, obviamente. Entonces, para ya testear un poquito, para probar esto, vamos a ir al componente, vamos a ir a la clase o al archivo estudiantes.component.ts.
Y aquí vamos nosotros a definir una nueva variable. Vamos a poner título. Vamos a decirle que esto es tipo string y que le vamos a llamar lista de estudiantes, ¿sí? Vamos a guardar. Recordemos que esto se hace el cambio en caliente y que lo podemos visualizar aquí en nuestra terminal. Aquí siempre nos va a decir que el código se ha compilado satisfactoriamente cuando no tenemos ningún problema. Y bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro componente listo para poder usarlo. Hemos declarado un título y ahora lo que en realidad quiero hacer es que a este componente quiero mostrarlo en el navegador. Entonces no quiero mostrar el componente que me generó por defecto el Angular CLI, sino que quiero mostrar mi componente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al componente por defecto, al que creó, y voy a ir al archivo appcomponent.html. Y aquí, en vez de poner este título, que es el propio componente, lo que le voy a decir es que voy a invocar a mi componente. ¿Cómo se invoca? Básicamente se los invoca a través de esta propiedad selector, que todo componente tiene esta propiedad selector. Y entonces se lo invoca de esta manera. Entonces yo voy a ir a estudiantes.component.ts y este es el nombre de mi selector, de mi componente al cual yo voy a llamarlo donde yo lo necesite. Entonces voy a copiarme esa cadena, voy a ir al HTML del componente por defecto que lo puso, y para yo poder invocarlo lo hago de esta manera. Utilizo la sintaxis de apertura de estos signos mayor y menor que, y asimismo cierro. Entonces con esto voy a guardar, voy a la terminal que constantemente debemos mirar para verificar que no haya problemas. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente a ir a estudiantes.component.html. Vemos que ese archivo está vacío, que es que lo crea por defecto así. Y aquí entonces yo voy a llamar al título de este componente. Recordemos que nosotros habíamos modificado este componente poniendo, o mejor dicho, habíamos creado una nueva variable para este componente y le habíamos definido como lista de estudiantes. Entonces yo quiero que este título se muestre en el HTML de este componente. Lo hacemos a través de la interpolación con apertura doble y cierre doble de llaves, y aquí ponemos título. Vamos a guardar. Entonces como en el HTML, el componente HTML por defecto tenemos la llamada a nuestro componente estudiantes, lo que se me mostraría en teoría es el título de acá. Nuevamente voy al navegador, tengo que haber guardado, y como podemos ver, en efecto, sí, tenemos aquí la cadena o el texto lista de estudiantes. Esto es porque, bueno, como mencioné, nosotros no estamos mostrando nada en el HTML del componente por defecto, sino que más bien estamos llamando al componente que creamos anteriormente. Aquí yo nuevamente puedo poner más cosas. Por ejemplo, vamos a poner aquí otro texto que sea prueba, que sea de tipo string, y le vamos a decir que para poner cadenas podemos poner con comilla doble o con comilla simple. Y aquí vamos a poner a decir que esto es una prueba de mi componente estudiantes. Entonces voy a guardar, voy a ir al HTML de este componente. Recordemos que todo el HTML para ese componente se trabaja en el mismo archivo del componente. Y aquí lo que voy a hacer, bueno, aquí pude haber puesto, de pronto, no sé, esto puede ponerlo dentro de un H1, ¿sí? De HTML. Y aquí también yo podría poner el otro texto que quiero poner en un H2. Y aquí esto se llamaba prueba. Voy a poner prueba dentro de la interpolación.
prueba, voy a guardar y voy nuevamente al navegador. Prueba, ¿qué pasó? A ver, acá arriba se nos puso Alicia Estudiantes, pero prueba no se nos puso. Allá, es porque falta el cierre de la llave. Ahí guardo y ahora sí debe mostrarse ya la cadena de esa variable. Entonces, como podemos ver, es la forma como se trabaja con Angular. Con Angular a veces para iniciarse es un poquito tediosa, no se entiende mucho, pero luego uno ya le va entendiendo, practicando y se hace mejor ya para programar. Entonces, el corazón son los componentes. Aquí en el index hemos llamado únicamente al componente app root, que es el componente por defecto. En ese componente por defecto nosotros en el HTML llamamos a nuestro componente, que es el que estamos utilizando. Y ya pues con esto hemos visto un poquito acerca de cómo trabaja Angular. Ya en los próximos videos vamos a ir viendo cómo crear nuestro servicio, vamos a crear nuestras clases y vamos a consumir nuestra API REST que está hecha en Spring Boot con Java.